Bueno, lo que voy a presentar hoy se llama Los grados de civilización de los grupos prehispánicos y la escritura de la historia en Colombia. Y entonces pues es como un pequeño avance a partir de del trabajo de fuentes, que es en lo que me encuentro en este momento en el doctorado. Y este específicamente habla sobre los grados de civilización en la obra de Ernesto Restrepo Tirado, y el trabajo de mi tesis tiene que ver con esa escritura de la historia prehispánica en Colombia. Bueno, a mediados del siglo XIX en Europa se presentó un americanismo que planteó, comillas, el estudio científico de América y de sus habitantes desde tiempos antiguos hasta el presente, cierro comillas. Para acceder a este pasado, un elemento fundamental fue el estudio de los objetos prehispánicos que durante este periodo fueron valorados e interpretados como antigüedades y como objetos de arte universal. Asimismo, en América, las nuevas naciones en el proceso de construcción de sus identidades se preocuparon por la definición de un pasado del que el elemento prehispánico haría parte y que permitiría completar la idea de una historia antigua que daría peso a la nación. De esta manera, a finales del siglo XIX, surgieron algunas preocupaciones respecto al pasado prehispánico por parte de diferentes notables que se manifestaron a través del coleccionismo, la actividad científica y la búsqueda por parte de intelectuales, hombres de ciencia y políticos que pretendieron mostrar al mundo que Colombia era una nación civilizada. Dicha escritura de la historia antigua colombiana se transformó en un campo de batalla y en una práctica clave para la elaboración de un discurso sobre la nación. De esta forma, representar a los indígenas del pasado fue también debatir sobre el presente y el futuro de la República, así como sobre quienes formarían parte de ella como ciudadanos. Uno de estos intelectuales fue Ernesto Restrepo Tirado, miembro fundador de la Academia Colombiana de Historia, quien como su primer vicepresidente y luego como presidente resaltó dentro de su tarea el estudio de los grupos prehispánicos. Fue además director del Museo Nacional, cargo que desempeñó entre 1911 y 1920. En el desarrollo de su labor participó y fomentó la clasificación de diferentes objetos y manifestó su preocupación respecto a las dificultades que existían a nivel nacional para dedicarse al estudio de los grupos indígenas. Entonces el caso de Restrepo pues, es interesante en la medida en que es uno de estos intelectuales que vamos a ver casos similares a lo largo de América Latina, pero que además pasa de la figura del coleccionista. Primero es un hombre que su empresa es negociar con estos objetos prehispánicos, a irlos estudiando y a convertirse en un hombre que escribe sobre estos objetos. Aunque su obra no aludía directamente al momento histórico que estaba viviendo Colombia en cuanto al manejo de los grupos indígenas sobrevivientes a finales del siglo XIX, es necesario tener en cuenta que durante este periodo la política estatal en materia indígena se inspiró en principios raciales que buscaban el mestizaje como esencia de la nación colombiana, al tiempo que se abogó por una reducción de los indígenas ubicados en las zonas periféricas. Se reactivó una política antirresguardos que pretendió despojar a estas poblaciones de las tierras colectivas con el fin de incorporarlas al mercado, así como liberar mano de obra para las haciendas. A ello se sumó el inicio de un debate en torno a la degeneración y debilitamiento de la raza, que derivó en la inquietud por el grado de decadencia de los indígenas a la llegada de los españoles. Teniendo en cuenta estos elementos, el presente esbozo parte de las preguntas: ¿cómo fueron entendidos los grupos prehispánicos en los trabajos de Ernesto Restrepo Tirado? ¿Cómo esta representación se enmarcó en los discursos sobre la raza, la civilización y la barbarie del momento? En cuanto a la temporalidad que abordará este trabajo, es necesario recordar que para la conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América, en 1892, España convocó a sus antiguas colonias a informar sobre el estado de progreso y civilización en que se encontraban los indígenas antes de la llegada de los españoles. Dicha convocatoria generó un movimiento sin precedentes en los países hispanoamericanos que se esforzaron por convertir los vestigios arqueológicos en testimonios del grado de civilización en que se encontraban los grupos prehispánicos, ¿no? Llamado al que acudió casi toda América Latina, México incluido ahí también. Es en medio de estas celebraciones y objetivos que Restrepo produce los trabajos que se analizarán en las siguientes líneas. Para ello, la ponencia se divide en dos apartados. En primer lugar, se trata la importancia de la idea de civilización en relación con las corrientes de pensamiento predominantes a finales del siglo XIX. Enseguida se abordan los artículos que Restrepo publicó en las revistas de variedades del momento sobre los grupos prehispánicos y los grados de civilización de los mismos, para finalizar con algunas conclusiones sobre la relación entre estas representaciones y la construcción de nación en Colombia. Entonces, otro elemento importante es que en este momento todavía no habían publicaciones dedicadas a la historia como tal, ¿no? Es un momento en el que la disciplina se está definiendo, así que lo que hay realmente son revistas de variedades que llegan al público en general, y ahí es donde van a aparecer estos textos. Entonces,
la civilización, hispanismo y americanismo a finales del siglo XIX. Desde mediados del siglo XIX se pueden identificar corrientes de pensamiento que dieron sentido a la necesidad de mostrar los rasgos de civilización que podía tener el pasado de cada nación. Se trató del americanismo y el hispanismo. Este último había logrado tal fuerza en América Latina y específicamente en Colombia, que fue el camino escogido por las élites para inscribirse en el proyecto de la modernidad, el cual implicaba participar de los grados de civilización de las culturas. De esta manera, según autores como Carmen Muñoz, abro comillas, el discurso de nación empieza a reconocer en los ancestros algún grado de civilización, pero no logra incluirlos como elemento fundacional de la historia nacional, cierro comillas. Por otro lado, el americanismo y el impulso que había dado a los trabajos arqueológicos contribuyeron a, comillas, develar un pasado que por las características de sus artefactos llevaba a contemplar la posibilidad de que sus realizadores habían participado en los grados de civilización propuestos por las corrientes científicas de la época y entonces se podía empezar a rastrear los orígenes de una nación moderna y civilizada, cierro comillas. Entonces la importancia de esos objetos prehispánicos en esa idea de lo civilizado, ¿no? Así que tanto americanismo como hispanismo llevaron a la necesidad de pensar y discutir sobre la modernidad y civilización de las nuevas naciones a través del estudio de su pasado. Aunque a simple vista parecen contradictorias, a través de estas corrientes se pretendió consolidar la imagen de la nación con un peso histórico puesto sobre la existencia de grupos prehispánicos civilizados y a la par estrechar los lazos con la madre patria, símbolo de civilización y modernidad en el presente. Por lo que autores como Felipe Gracia sostienen que en este periodo lo que se da es realmente el hispanoamericanismo y concluyen que este le aseguraba a Colombia el ingreso por la puerta grande de la historia al corpus de naciones civilizadas. Le otorgaba un paradigma civilizador desde el cual homogeneizar la nación, a la vez que desde el mismo establecía las diferencias socioculturales y raciales que creaban un orden jerarquizado que legitimaba la posición de privilegio social de sus letrados. En Colombia, durante el siglo XIX, dichos hombres de letras se caracterizaron por su afinidad con Europa, donde la mayoría de ellos había estudiado, como es el caso de Restrepo. Por lo que en su pretensión de mostrar a Colombia como una nación civilizada, importaron modelos europeos para crear instituciones como el Museo de Ciencias Naturales y la Escuela de Minería. Específicamente, quienes se habían interesado por el pasado prehispánico eran miembros de sociedades científicas del exterior. Esta trayectoria académica les permitía el dominio de varias lenguas y proporcionó el bagaje necesario para impulsar la investigación científica entre los granadinos ilustrados. En Antioquia, una región de Colombia, durante este mismo periodo, Escobar Villegas sostiene que, comillas, existía un círculo de individuos interesados en las sociedades aborígenes que coleccionaba piezas precolombinas y realizaba estudios sobre ellas, aunque no contaba con los mismos mecanismos europeos de difusión, cierro comillas. Aquí destaca una familia de antioqueños, padre e hijo, que se dedicaron al estudio de estos temas. Se trató de Vicente Restrepo y su hijo Ernesto Restrepo Tirado. Vicente, padre, publicó obras como El estudio de las minas de oro y plata en Colombia en 1888, La crítica de los trabajos arqueológicos del doctor José Domingo Duquesne en 1892 y Los chibchas antes de la conquista española en 1895. Ernesto continuó con el interés de su padre y desarrolló una amplia obra sobre los grupos prehispánicos, de la cual la atención se centrará a continuación en sus primeros trabajos. Entonces, aunque no se va a tocar aquí, la idea es mostrar que viene además de una tradición, ¿no?, en la que su padre también escribe, su padre también se dedicaba al comercio de estos objetos prehispánicos y ambos transitan hacia la escritura casi al mismo tiempo, ¿no? Los grados de civilización de los grupos prehispánicos. Como se ha venido mencionando, a finales del XIX aumentaron los trabajos historiográficos sobre los grupos prehispánicos de la nación. Muchos de ellos se dieron en el marco de la participación de Colombia en los eventos del cuarto centenario. Tal es el caso de los artículos elaborados por Restrepo, quien participó junto a su padre en dicha conmemoración como delegado y en el Congreso Americanistas que se llevó a cabo a la par en Sevilla. Entonces, además, son enviados oficiales a estos dos eventos, tanto al cuarto centenario como al Congreso Americanistas. Los trabajos elaborados durante este periodo buscaron crear una imagen de Colombia como una nación civilizada. En este sentido, resulta útil retomar la clasificación de Mónica Quijada, que identifica dos fases en los procesos de construcción de identidad nacional durante el siglo XIX. La nación cívica, durante la primera mitad del siglo, que corresponde al periodo de hegemonía del pensamiento liberal. Esta fase se fundamenta en la idea de que la acción educadora de las instituciones liberales y republicanas llevarían por sí misma a la desaparición gradual de la heterogeneidad de la población. Sin embargo, los grupos indígenas contemporáneos empiezan a constituir un problema respecto a su incorporación en los modelos de la sociedad moderna, lo cual se enfatiza más en la segunda fase, la nación civilizada, que hace referencia al momento en que se perdió la confianza en la fuerza educadora de las instituciones,
mientras tomó primacía la idea de civilizar, que implicaba eliminar por extinción física o asimilación forzada todos los elementos que opusieran obstáculos al proceso civilizatorio. Estas fases que menciona Quijada coinciden con el momento de mayor influencia de las ideas raciales elaboradas en Europa, que definían el estudio de los grupos humanos no civilizados como un medio necesario para el diseño de las políticas a implementar por los imperios, ideas que se trasladan a América para legitimar la distancia con respecto a aquellos grupos indígenas salvajes o primitivos, planteando de esa manera la necesidad de estudiar el pasado para tomar las medidas necesarias sobre los grupos indígenas del presente. En este sentido, las representaciones construidas por Restrepo sobre el pasado prehispánico, inscritas en el debate de la civilización y la barbarie, dan luces sobre las medidas de inclusión y exclusión que en este periodo se llevaron a cabo sobre los grupos indígenas. En las primeras publicaciones de Restrepo se pueden observar temas generales como la agricultura, el comercio, las construcciones y los dialectos indígenas. Sin embargo, cabe resaltar que apartó su modelo, el de las investigaciones europeas, respecto a los criterios para abordar el grado de civilización de los grupos prehispánicos. Entonces digamos que esto es como hasta ahora lo más importante que he encontrado dentro de la fuente, ¿no? Y es que Restrepo pues tiene contacto, por supuesto, con lo que está sucediendo en Europa y en otros lugares de América, y dice, en Europa este es el modelo para medir el grado de civilización, pero ese modelo no nos sirve para los colombianos, entonces yo voy a establecer este otro modelo para poder mostrar que sí tenemos grupos muy civilizados, ¿no? Entonces, él dice, el termómetro admitido por los sabios modernos para medir el grado de civilización de las naciones es unas veces el consumo que en ellas se hace de ácido sulfúrico, otras la cantidad de hierro empleada o bien la extensión de las vías férreas que surcan su territorio. De muy distinto modo deberá juzgarse del adelanto de los antiguos pueblos. Para nosotros, del estudio de sus creencias, de su sistema de gobierno y del modo de hacer sus fiestas, se podrá deducir su mayor o menor cultura. Basta a un fino observador asistir a un baile para conocer muy a fondo el círculo social entre el cual se halla. Igualmente, con una descripción bien detallada de las fiestas de un pueblo, podríamos indicar el puesto que le corresponde en la escala del progreso. Entonces él dice, ¿no? Y justifica ese proyecto. Y lo interesante además es que vamos a ver que las publicaciones que él o los trabajos que él va a publicar más bien, giran en torno a esta idea, porque se va a dedicar efectivamente a esos tres temas que plantea él, ¿sí? Entonces, sí hay un proyecto ahí, no es solamente como un comentario suelto, digamos. Así que para abordar la representación sobre los grupos prehispánicos construidas por Restrepo, será fundamental centrar la mirada en las creencias, los sistemas de gobierno y las fiestas, elementos que permitirán comprender qué le llevó a calificar a algunos grupos como civilizados, como más civilizados que otros. En cuanto a las creencias, Restrepo plantea desde aquí una separación principal entre los grupos que consideraba bárbaros y los muiscas, a quienes describía como más civilizados y a quienes dedicaba artículos completos sobre su estudio. Entonces, además, de por sí, el foco de su interés eran los muiscas, ¿no? O sea, o trabajo solo sobre los muiscas o los muiscas como eje central para compararlos con el resto de los grupos. Dentro del análisis de las creencias se dedicó a estudiar las principales deidades de algunos de estos grupos, buscando la relación de las mismas con el bien y el mal, así como la relación entre lo material y lo espiritual. A través de estas comparaciones inscribía estos grupos dentro de la historia mundial, por ejemplo, al referirse a Bochica y Chía como la encarnación del bien y el mal respectivamente, afirmaba: son los principios eternos consagrados por todos los pueblos y en lucha permanente de la luz y las tinieblas, el uno en forma de sol, la otra metamorfoseada ya en luna, ya en lechuza, presidiendo a la oscuridad de la noche. Cierro comillas. Asimismo, planteaba que el culto al demonio era común entre estos grupos debido a su carácter supersticioso, característica común de las culturas bárbaras. Aunque esta distinción entre el bien y el mal le permitía resaltar a estos grupos, el elemento más problemático dentro de este ámbito fue la idolatría. Sin embargo, Restrepo afirmaba que no todos los grupos habían sido idólatras y en este sentido cuestionaba a algunos de los cronistas, comillas. Bástanos para estar de acuerdo con el obispo de Santa Marta ojear la interesante relación del verídico observador Cieza de León, quien cita constantemente multitud de parcialidades que no tenían culto alguno ni templos, por consiguiente ni ídolos, ni habían alcanzado en su grosero materialismo y en su estúpido orgullo a imaginarse que pudiera existir un ser superior a ellos. Aquí sobresale un elemento más, la importancia que estas culturas daban a los elementos materiales, que Restrepo interpretaba como contraria a la espiritualidad que caracterizaba a las culturas civilizadas. Por ejemplo, al describir los laches, que son de mi territorio, Santander,
Afirmó que tenían una escala baja de idolatría en tanto que adoraban a las piedras y a su propia sombra, abro comillas, y por allí se podría juzgar de su atrasada civilización. En su vulgar materialismo habían llegado al punto de creer que los hombres al morir se metamorfoseaban en piedras y el culto que les rendían era debido a que se imaginaban que éstas más tarde habían de tomar nuevamente la forma humana. Cierro comillas. Por otro lado, ubicó a los muiscas, de quienes afirmaba que en cuanto a la religión habían, comillas, llegado a un grado de perfeccionamiento muy superior al de las demás tribus de nuestro territorio, cierro comillas. Los describía como politeístas, pero centraba su atención en una especie de espiritualidad más elevada en comparación con los otros grupos al afirmar, comillas, aquellos idólatras habían excluido a uno de sus dioses del antropomorfismo y concedían a otros dos propiedades especiales y pertenecientes a los espíritus, cierro comillas. Asimismo, respecto a su mitología, afirmaba que presentaban formas más complejas que las de los otros grupos, lo que indicaba cierta cultura intelectual, mientras que el resto de los grupos, comillas, estaban sumidos aún en la barbarie y su idolatría era tan sencilla como primitiva. El segundo criterio terminado por Restrepo fue el sistema de gobierno. Resulta importante detenerse en este criterio, en tanto que en sus primeros trabajos lo aborda únicamente a través de los muiscas, de quienes sin entrar a definir los demás, establecía comparaciones para resaltar su carácter civilizado. En este sentido, la describe como la tribu más poderosa, al afirmar que se trataba de la nación más adelantada en la organización de su régimen interior. Un elemento fundamental dentro de dicha organización tenía que ver con el establecimiento de leyes que, según este autor, abarcaban todos los campos de la vida y eran tan severas que permitían a la sociedad muisca estar bien constituida. Asimismo, sostenía que la milicia estaba organizada con esmero y que le había permitido formar una, comillas, nación poderosa y bien organizada, temida de sus enemigos y que solo una raza más inteligente, enérgica y valiente pudo suplantar. ¿Cierto? Esta referencia resulta fundamental respecto a su concepción de los grados de civilización, en cuya cima ubicaba a los europeos, específicamente a los castellanos, seguidos por los muiscas y luego el resto de los grupos prehispánicos, pues los segundos, en sus palabras, habían sido, comillas, de buena índole y verdaderos modelos de gente humana, si los ponemos en parangón con las tribus subvecinas, cierro comillas. Finalmente, el tercer criterio establecido por Restrepo fue el de las fiestas, el cual hacía descender en la escala los grupos prehispánicos colombianos. Así todos caían. En tanto que desde su perspectiva se habían caracterizado por el descontrol en el consumo de bebidas fermentadas y de carne humana, por lo que se cuestionaba de manera retórica, comillas, ¿qué puesto pues daremos a los indios de nuestro suelo en medio de las demás naciones bárbaras? ¿Cuál les corresponderá si agregamos que las tribus, la mayor parte caníbales, aprovechaban esta ocasión para regalar sus estómagos con la carne de sus prisioneros y frecuentemente con la de sus propios hijos? Chicha y sangre, he aquí los principales elementos de su festividad, ¿cierto? Restrepo consideraba este criterio como el menos favorable a la hora de medir estos grupos. Según él, comillas, no eran pues la cultura y el buen tono, sino los vicios más abominables y degradantes y los más atroces crímenes los que presidían a las fiestas. Cierro comillas. De este panorama no escapaba ni la cultura muisca, que aunque según Restrepo era la más humanitaria de todas, no había logrado excluir de su vida pública las borracheras acompañadas del derramamiento de sangre. Para el autor, este era el principal obstáculo que les había impedido alcanzar su mayor desarrollo. Comillas, el amor a la chicha se ha conservado entre los habitantes de aquella antes numerosa nación, a tal punto que no vacilamos en asegurar que ha sido esta perniciosa bebida una de las causas principales de su degradación y embrutecimiento, cierro comillas. Problema que ligaba a su presente, en donde el consumo de chicha estaba siendo perseguido por las perversiones que generaban el comportamiento. Entonces también ahí está la explicación de qué es lo que sucedió con los muiscas, ¿no? ¿Cuál? Que se van degradando y por qué, debido a la fiesta y al consumo de la chicha como tal. Bueno, manera de cierre. El deseo de que el nombre de Colombia hiciera parte del concierto de las naciones civilizadas hizo ineludible la tarea de darle al país un mayor espesor histórico, un rango temporal más amplio al cual remitirse. En este proceso, los inicios de la arqueología, en combinación con el nacionalismo hispanoamericano, permitieron valorar las ruinas y los objetos precolombinos por sus méritos científicos. Entonces hay una firme intención por darle a Colombia una historia antigua, como existía en otros lugares, ¿no? Y esa historia antigua era efectivamente ese mundo prehispánico. Mientras por una parte se incorporó el pasado indígena en la narrativa nacional y se valorizaron algunos elementos de las civilizaciones prehispánicas,
Por la otra, se separó a los indígenas contemporáneos de un legado precolombino, ya que se pensaba habían sufrido un proceso de degradación por la miseria colonial y por el mantenimiento de tradiciones como el consumo de la chicha y la idolatría. Así que las poblaciones indígenas vivas que no hablaban el idioma español y no se habían convertido al cristianismo eran asociadas al concepto de naciones bárbaras con los apelativos de salvajes o razas inferiores, diferenciadas de las poblaciones indígenas evangelizadas y sujetas al gobierno republicano que entraban a formar parte de la categoría de ciudadanos. Finalmente, en estos primeros trabajos de Restrepo, es claro el papel central que dio a los muiscas como el grupo prehispánico más civilizado en el caso colombiano y como la tercera cultura en importancia detrás de los aztecas e incas, siempre con la mirada puesta en destacar un pasado remoto con algún grado de avance que sirviera de base a los nuevos proyectos políticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.